les decía que ponen el acento en el sujeto moral, ¿sí? En quién es el que lleva a cabo la acción o el que procede, ¿sí? De determinada manera u otra, ¿sí? Y creen que hay que dotar la existencia de un sentido o de una opción fundamental. O sea, esto que van a encontrar en los videos de Aristóteles de la importancia de tener claros los fines, del para qué, ¿sí? ¿Para qué obro de tal manera, ¿sí? No solamente sujetándome o teniendo en cuenta que hay tal normativa, ¿sí? Sino para qué, cuál es el fin que yo persigo con mi proceder, ¿sí? Entonces, lo que sitúa esta ética de la virtud es que el proceder del sujeto tiene que estar íntimamente de la mano, digamos, íntimamente ligado a el compromiso consigo mismo a la hora de la decisión moral. Esto que decíamos, ¿no? ¿Qué fin persigo? Esto de la búsqueda de la excelencia, la búsqueda de la perfección en lo que realizo, el sentirme completo cuando realizo o cuando llevo a cabo la actividad que elijo, ¿sí? Entonces, todo esto da un marco distinto, ¿sí? A pensar que somos autómatas reproduciendo la norma o replicando, ¿sí? La cuestión legalista, ¿no? La cuestión normativa. ¿Se entiende, chicos? Más o menos, me cuesta. Más o menos. ¿Los videitos los vieron o no los pudieron ver? Sí, los vi. No, yo no, profesora, no los pude ver. ¿No los pudieron ver? Véanlos, por favor, porque... Tomasa quiere entrar. ¿Cómo, Gris? Que Tomasa está pidiendo ingresar. Ahí está. Sí, sí, le estoy... No sé por qué no... Vos decís que viendo los videos se va a entender más. Yo leí el texto, los videos no había visto que los habías mandado. Sí, porque el texto cita todo el tiempo la relación de la ética de la virtud con la ética aristotélica, ¿sí? Por eso mandé los videos, ¿sí? Porque las cuestiones que se ponen en juego en la ética de la virtud es rescatar el pensamiento aristotélico, ¿sí? Y estos poder... autores, Analía, sí. ¿estos autores están en acuerdo o en desacuerdo con el pensamiento aristotélico o tienen una mirada más contemporánea? No, Están de acuerdo y lo que hacen es mostrarnos cómo la bioética, ¿sí? Toma conceptos de la ética de la virtud que está en relación a los preceptos de la ética aristotélica, ¿sí? Lo que hacen es estar de acuerdo, ¿sí? Estar de acuerdo con cómo es necesario, y sobre todo en salud, ¿sí? Es necesaria esta mirada en la cual el sujeto no se la pase replicando normativas, ¿sí? O llevando a cabo cuestiones, ¿sí? Del orden de lo prescriptivo en lo normativo, que no se quede en eso, ¿sí? Sino que persiga un fin. Los que lo critican entonces. ¿Cómo? ¿Quiénes son los que lo critican? ¿Cómo, Gustavo? ¿Quiénes son los que lo critican entonces? Adriana está esperando para entrar, profesora. ¿Cómo, Gustavo? Sí, ahí le di el ok, ¿eh? ¿Cómo, Gustavo, la pregunta? No entendí. Gustavo, ¿qué pregunta me hacías? Tenés el micrófono apagado, Gustavo. Yo te decía que, como dice Silvia, que yo pensé que criticaban la ética de la virtud con respecto a Aristóteles, todo lo contrario. No, entonces, todo lo contrario. Lo que critican, a ver, lo que toman los autores, a ver, ordenemos el texto porque es cierto, es complejo y yo no ordené el texto, ¿sí? Lo que dicen los autores es, vamos a rastrear cómo surge la bioética, ¿sí? ¿Cómo surge la bioética? La bioética aplicada al campo de la salud, ¿sí? También dicen que se aplica al campo, como les decía, de la ecología, ¿sí? De los estudios en relación a la ecología. Entonces, dicen que surge
la bioética, o para comprender cómo surge o se implementa la bioética, tenemos que rastrear cómo comienzan a surgir movimientos, ¿sí?, que rescatan la ética aristotélica, movimientos que rescatan el pensamiento aretaico, que es el pensamiento de Aristóteles, en relación a la virtud y en relación a la importancia de la búsqueda de la excelencia, ¿sí? Esto es lo que señalan, ¿sí? Entonces, dicen, bueno, ¿cómo surge esto de volver a la ética de la virtud? ¿Sí? ¿Por qué? Surge porque estos autores que la traen, digamos, que la ponen sobre la mesa, que empiezan a hacer ruido, bueno, en el sentido de que hay que implementarla o hay que considerarla, critican que la ética deontológica, ¿sí?, o normativa, que es la prescriptiva, la que tiene que ver con las reglas y con el atenerse a las normativas para el desarrollo profesional, ¿sí?, en el campo profesional, no alcanzan, ¿sí?, que hay que tener en cuenta el sujeto moral, que hay que tener en cuenta los fines que persigue ese sujeto con su proceder y su accionar, y que hay que tener en cuenta el carácter, ¿sí? Todo esto, y poner en juego la mirada respecto de quién actúa, ¿sí? No solo que replique tal norma o que lleve a cabo o que cumpla o obedezca, ¿sí?, tal prescripción normativa, sino quién es el que lleva a cabo esa acción, ¿sí? Quién es el sujeto moral y con qué está comprometido ese sujeto, ¿sí? ¿Ahora se entiende un poco mejor, un poco más? Sí. Analía, entonces, en los códigos deontológicos que vos nos diste en cuanto a nuestra profesión, eso está con una mirada más biomédica. También. No mezclemos, Silvia, con psicología, porque ahí por ahí se arma una ensalada, ¿sí? Bueno, no, en ética diríamos... Como hablabas de las normativas. Claro, no, en ética lo que diríamos es que ustedes tienen que conocer esa normativa y que es importante, el texto al final se los dice, pero que la mirada de la ética de la virtud complementa en el trabajo en salud la tarea que ustedes desarrollan, ¿sí? Bien. Ustedes todo el tiempo tienen que tener en cuenta cuál es el fin, ¿sí? Tienen que tener en cuenta el compromiso, la necesidad de la búsqueda de la excelencia, del perfeccionamiento, ¿sí? Todas estas cuestiones que rescatan los seguidores de la ética de la virtud del pensamiento aristotélico, ¿sí? Por eso les mandé el tema de los videos. Son cosas que parecen, uno dice, bueno, es obvio que alguien que trabaja en salud tiene que estar comprometido con la salud de su paciente, pero en la práctica no sucede, lo obvio no sucede, ¿sí? Entonces, estos pensadores vienen a plantear o a poner sobre la mesa esto, ¿sí? ¿Se entiende ahora un poco mejor, chicos? Sí. Y el punto medio, lo de qué es la virtud. Lo del punto medio está en relación al pensamiento de Aristóteles, ¿sí? Que tiene que ver con que el justo medio, ¿sí?, es justamente el que va de la mano de la virtud, ¿sí?, donde el defecto estaría en los extremos, por exceso o por defecto, o sea, porque hago de más y me voy de la raya o me paso de la raya, o porque hago de menos y por lo tanto me quedo corto, ¿sí?, y estoy en defecto. Entonces, para él, la virtud está en relación a poder hallar este justo medio o este término medio, este punto de equilibrio cuando procedo, ¿sí?, cuando llevo a cabo mi actividad, ¿sí? Entonces, él dice que el punto medio, por ejemplo, uno de los ejemplos que les da en el video, el punto medio del valeroso sería, si vamos al extremo del defecto, el cobarde, ¿sí? Y al extremo del exceso, el temerario, ¿sí? Eso sería
serían los extremos, digamos, negativos o nocivos respecto a la virtud del valeroso, ¿sí? Por defecto, por carecer, el cobarde, y por exceso, ¿sí? Por pasarse de la raya, el temerario, aquel que se arriesga y que no mide consecuencias, ¿no? Este es uno de los ejemplos que les da el video, ¿no? De cómo piensa Aristóteles el justo medio o el término medio, como el punto de equilibrio que tenemos que siempre utilizar como parámetro cuando actuamos, ¿sí? Y para las cosas malas no hay punto de equilibrio. Exacto, dice que para las cosas malas no se puede decir, bueno, mentí poco, ¿no? Esto, o sea, por eso digo que es complicado, porque en la práctica vemos que todo esto todo el tiempo se desdibuja y ¿sí? Nada, mentí pero poco, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que me parece interesante, digamos, el poder rescatar estos preceptos que nada, que parecen obvios, pero que con los modos de proceder que encontramos muchas veces hoy en día no lo son. Digamos que los autores coinciden en que es necesario rescatar esto, ¿no? ¿Dudas, preguntas, chicos, con esto? Igual voy a seguir con el punteo que estaba haciendo recién, que les estaba marcando respecto a la ética de la virtud, qué cuestiones señala o rescata. Me paran, chicos, si tienen preguntas, ¿eh? ¿No? Entonces sigo. Para la ética de la virtud, una de las cuestiones fundamentales o la pregunta fundamental del problema moral no es tanto qué debo hacer, ¿sí? Sino qué tipo de persona puedo llegar a ser y qué clase de vida debería llevar, y por lo tanto la preocupación por las reglas se desplaza a el interés por la vida que vale la pena ser vivida. Fíjense cómo va de la mano cuando vean los videos de Aristóteles con el pensamiento aristotélico, ¿sí? Como les decía, no se trataría de replicar reglas o de adherir fielmente a las normativas, sino de poder pensar qué tipo de persona yo quiero llegar a ser, cuáles son mis aspiraciones o cuál es el fin último que persigo, involucrándome o comprometiéndome en aquello que hago, en aquello que realizo, ¿sí? El interés ético fundamental es redefinido hacia el tipo de persona por realizar, a las formas de excelencia o de virtud por medio de las cuales se alcanzan con elecciones y deliberaciones prácticas los fines humanos, ¿sí? Esto de, para él, la búsqueda de la felicidad y la felicidad como fin último, pero siempre en relación con esto que decíamos, ¿no? Con la actividad que vale por sí misma porque a mí me completa, ¿sí? Que vale por sí misma en tanto me permite desarrollarme y crecer en aquello que tiene que ver con mi ser, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Se entiende? Si no, párenme y me preguntan, ¿sí? Si no, hago un monólogo y... Los elementos determinantes, entonces, en la ética de la virtud, determinantes para el discernimiento y para la decisión moral, están más allá de la razón y de la voluntad. O sea que no podemos limitar el tema del discernimiento y de cómo decidir en la práctica solamente a el uso de la razón o de nuestra voluntad, sino que todo tiene que estar relacionado con los motivos, con las emociones y pasiones, con la historia de vida del sujeto que actúa, con la imaginación del propio futuro, ¿sí? Cómo lo que yo hoy hago construye lo que voy a hacer a futuro o cómo me voy a realizar, ¿sí? A futuro, los sentimientos y disposiciones internas, las creencias, criterios, ¿sí?
la cultura, todo está enmarcado en una existencia particular, ¿sí? La existencia de ese sujeto que procede, ¿sí? Y que se compromete con lo que realiza, ¿sí? La categoría que ellos señalan que condensa todas estas cuestiones es la categoría del carácter. El carácter tiene que ver con el conjunto de rasgos o condiciones dinámicos personales, ¿sí? Que vistos en unidad forman un modo de ser estructurado y distinto. O sea, ¿qué aspiro? ¿Sí? ¿A qué aspiro? ¿Qué aspiro ser? ¿Sí? ¿Qué carácter? ¿Sí? Voy a mostrar o voy a sostener, ¿sí? De acuerdo a mi personalidad y de acuerdo a los fines que persigo, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Dudas? ¿No? Analía, yo no te pregunto porque estoy muy perdida. No sé, voy a ver los videos, a releer, pero la verdad que me supera este texto. Te contesto porque, no sé, me da cosa que hables, pero estoy muy perdida. No sé los Sí, demás. yo también, Analía, la verdad que voy a ver primero los videos porque Sí, yo también. no engancho, la verdad que no engancho. Yo también los vi los videos, pero igual no entiendo. ¿Los viste, Yo vi Karina? los videos también, ¿eh? Hay cositas que le tomo y hay cositas que Ah. engancho y hay cositas que no, igual. O sea, yo tengo lo que no- los conceptos sueltos y no Claro, te y puedo, aparte no que te puedo no seguir. sabe. Sí. Bueno, a ver, No sé unirlos. volvemos a empezar con el texto, ¿sí? No. Volvemos con el texto. El texto se pregunta cómo surge la bioética, ¿sí? Y lo que rastrea es que en el surgimiento de la bioética, ¿sí? Tenemos la promoción o el impulso del pensamiento de la ética de la virtud, ¿sí? Ante la ética deontológica o la ética de lo normativo, de lo prescriptivo, en tanto el desempeño profesional tiene que estar regido por determinadas reglas, surge este movimiento de la ética de la virtud, ¿sí? Que cree que con lo normativo solo no alcanza, que piensa que no somos autómatas, ¿sí? Tipo robot, reproduciendo la normativa indicada para nuestra profesión, sino que tenemos que ir más allá y que tenemos que analizar, ¿sí? Cuestiones que señalaba ya la ética de Aristóteles, ¿sí? Cuando ustedes ahí encuentren ética aretaica, quiere decir ética de Aristóteles o aristotélica, por eso busqué los videos, ¿sí? Y para Aristóteles hay que diferenciar los medios de los fines y el fin último que perseguimos siempre está en relación a la felicidad, ¿sí? Y los medios no se pueden confundir con los fines. Por eso él dice que, por ejemplo, ahí tienen en uno de los videos que mandé, que se equivocan quienes por ahí piensan que el dinero es bueno por sí mismo, sino que el dinero es un medio para lograr un fin, en este caso la subsistencia o el poder acceder a las necesidades básicas cubiertas, ¿sí? Pero que algunos confunden medios con fines, por eso él dice que es importante poder diferenciarlos, ¿sí? Y que nuestro fin último como sujetos humanos debería de ser la felicidad. Y que esta felicidad para él, ¿cómo se obtiene o cómo se logra? Con el desarrollo de aquella actividad suficientemente valiosa por sí misma para hacer un bien. Y esta actividad para él va a estar en relación a la sabiduría, a la vida dedicada a la sabiduría y a la búsqueda de la verdad, o a la vida que esté en relación a la participación ciudadana y a el poder involucrarme en la vida en común, en el bien de la sociedad, con algo que esté en relación con el obrar para el bien común, para el bien de la sociedad, ¿sí? Por otro lado, lo que él dice es que siempre
tenemos que aspirar a la perfección, ¿sí? Las virtudes para él tienen que ver con hacer bien lo que, no tienen que ver solamente con hacer bien lo que a uno le toca en un momento, sino en cada momento, o sea, ejercitar esto y tratar de perseguir la excelencia, ¿sí? Y el desarrollo de la excelencia con todas las actividades que uno realiza o con las actividades que uno lleva a cabo, ¿sí? ¿Y cómo se adquiere esto? Dice él, con la práctica. Por eso dice que va de la mano del hábito, que no se trata de un día acertar o resolver adecuadamente determinada situación, sino de ejercitar la virtud y siempre aspirar a la perfección, a la excelencia, ¿sí? Y en el hábito ir forjando mi carácter, ¿sí? Entonces, para él los modelos de seres humanos que funcionan adecuadamente tienen que ver con el sabio o el ciudadano, ¿sí? El sabio, como decíamos antes, que está abocado a la búsqueda de la sabiduría y de la verdad última o las verdades últimas, y el ciudadano que está abocado al bien de la sociedad, ¿sí? A la búsqueda del bien común, involucrado en la búsqueda del bien común. Esto es algo de lo que Aristóteles señalaba en su ética aristotélica, ¿sí? En relación a la virtud y a no confundir medios con fines, ¿sí? Que tenemos que dotar nuestra vida de un fin último que no tiene que confundirse con los medios, ¿sí? Que implementemos para llegar o para conseguir ese fin. Y luego lo que señala en el otro video que mandé es la virtud en relación al justo medio o al término medio. Lo que dice Aristóteles es que cuando hablamos de virtud, hablamos de alguien que puede lograr el equilibrio en sus decisiones, en sus acciones, puede lograr un punto medio, un punto de equilibrio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no proceda con exceso, ¿sí? Ni con defecto. Entonces el video les da un ejemplo respecto a el valeroso, ¿sí? Aquella persona valerosa tendría una virtud, ¿sí? La virtud del valeroso. Ahora lo que le señala es que en este pensamiento de Aristóteles tendría que mantenerse el valeroso en este punto de equilibrio, ¿sí? Ya que los extremos para Aristóteles están en relación al vicio, en relación a lo nocivo. Entonces, el cobarde, por defecto, tendría que ver con el extremo del menos, digamos, ¿no? Y caería en vicio. Y el temerario, aquel que se arriesga indebidamente y no mide consecuencias, tendría que ver con el extremo del exceso, con aquel que hace por demás del punto de equilibrio, ¿sí? Del punto adecuado. La virtud para él tiene que ver también con saber ejercitar este punto de equilibrio en nuestra vida, ¿sí? En las acciones y decisiones que tomamos, ejercitar este punto medio, este punto de equilibrio, sin irnos a los extremos, ya que él considera que los extremos son nocivos, son malos, tanto por defecto, por hacer menos, como por excedernos y hacer más, ¿sí? Esto es lo que él señala con respecto a el justo medio o a lo que él llama término medio, ¿sí? Todo este pensamiento de Aristóteles va a ser entonces, como les decía recién, retomado por la ética de la virtud, ¿sí? Dándole importancia al carácter del sujeto que actúa, a los fines que el sujeto persigue, ¿sí? A cómo ese sujeto actúa y actúa en consecuencia en relación con qué aspira a ser, ¿sí?
y cómo en su obrar está comprometido, ¿sí? Está comprometido como sujeto íntegro, ¿sí? Buscando la virtud, la excelencia, el perfeccionamiento, ¿sí? Todo esto rescata la ética de la virtud del pensamiento aretaico o aristotélico, y todo esto fue implementado en lo que es la práctica médica y las prácticas en salud, ¿sí? ¿Ahora se entiende un poco más, chicos? Sí, algo más entendí. Creo que hoy estamos todos, no sé, no. Sí, sí, Es algo un más que día entendí, pero difícil. no me engancho, la verdad que no. Tengo que volver a leer todo, a ver los videos, no me puedo enganchar. Sí, yo también. También tengo que voy a tener que leer todo otra vez. No me queda, o sea, estás hablando y te digo sí. Pero Está, igual, después, lean y miren, Aparte, como te digo siempre, Analía, yo siempre lo relaciono con nuestra carrera y digo, esto es demasiada información para nosotros. Me parece a mí, capaz que estoy equivocado, pero me parece que es mucho para lo que nosotros estudiamos como podólogos, todos estos aspectos y toda esta necesidad de la ética, la virtud según Aristóteles y todo. No sé, no llego a conjugar en qué parte de nuestra carrera intervenimos con todo esto nosotros. es O que sea, después vamos, toda la primera parte que vimos con vos y que presentamos los trabajos prácticos, la verdad que estuvo muy bueno, muy piola, y la verdad que lo relacioné mucho. Pero esta segunda parte, no me puedo enganchar todavía, no entiendo dónde está. coacciona la podología con Aristóteles y con todo esto. Bueno, porque vamos a leer principios de la bioética, ¿sí? Después vamos a trabajar y leer principios de la bioética. Y a mí me parece bueno que ustedes sepan, bueno, cómo surgió la bioética, ¿sí? O qué preceptos maneja la bioética, ¿sí? Después vamos a ver principios de la bioética que ustedes van a tener que considerar o tomar en cuenta al momento de la práctica profesional, ¿sí? Entonces, como me parece que las cosas necesitan un marco, ¿sí? No les puedo decir, estos son los principios de la bioética. Me van a decir, ¿qué es la bioética, Analia? ¿Y cómo nació la bioética? ¿Y quién la inventó? ¿Sí? Entonces, por eso, no quiero que sepan en profundidad, ¿sí? El pensamiento de Aristóteles, ¿sí? Quiero que estén informados y que sepan, bueno, los principios de la bioética. ¿Quién los armó? ¿Por qué? ¿De dónde vienen? ¿Sí? Entonces, el texto es para introducirnos después en lo que van a ser los principios de la bioética, ¿sí? Y por qué se aplica a salud y por qué se considera el texto de estos autores, les dice que, bueno, que realmente en salud, como nosotros tratamos con lo humano, tratamos con el padecimiento humano, es muy productivo, muy beneficioso poder ampliar la mirada y no solamente reproducir o replicar normativas, sino contemplar todo este otro aspecto, ¿no? Del sujeto involucrado, en este caso ustedes, el profesional de la salud comprometido, involucrado, persiguiendo un fin último que tiene que ver con el acompañar y con el promover la salud del paciente, ¿sí? Y siempre en esto buscar la excelencia, ¿sí? Buscar la excelencia, el perfeccionamiento, ¿sí? El cuidado, vamos a leer un texto que habla de la ética del cuidado, el cuidado hacia el paciente, ¿sí? Entonces, no necesito que se sepan los preceptos de Aristóteles de memoria, no los vamos a tomar. Esto es solamente introductorio para comprender de dónde vienen los principios de la bioética, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Para que tengan ¿Sabés un lo que pasa, marco. Analía? Claro, ¿sabés lo que pasa, Analía? Que vos, por ejemplo, recién en 2 minutos sintetizaste todo a través de 5 preguntas que hiciste al aire, y que yo creo que si esas 5 o 6 preguntas que vos hiciste, vos hubieses armado un texto para nosotros, es mucho más fácil y más entendible que leer tanto texto, ver tanto video. Creo que lo entenderíamos mucho más fácil todo. O sea, a ver, no quiero comparar, pero de pronto, si ayer tuvimos una clase con Clara de silicona,
Bueno, ella preparó un texto y un power de silicona y fue muy directo. Bueno, vos recién dijiste, sintetizaste todo en 5 o 6 preguntas, que es la bioética, las necesidades, de dónde nace, para qué, cómo lo relacionamos. Bueno, yo creo que sería todo más fácil así de esa manera, porque te digo, cuando vos empezás a hablar de empezar a leer texto, vamos a ver este texto, vamos a ver el otro texto, vamos a ver aquello. Ahora, hace un rato dijiste, después les paso un texto de Quevedo. Y llega un momento que la verdad nos llenamos de información y de cosas que no enganchamos. Por eso nos está pasando esto con los videos de Aristóteles. Te soy sincero, yo creo que, yo hablo por mí, pero me parece que es lo que nos está pasando a todos. No estamos siendo dinámicos, nos cuesta mucho todo, te soy sincero. Está, bueno, vean los videos, la clase que viene continuamos, ¿sí? Continuamos. Les vuelvo a repetir, no quiero que sepan de memoria este texto, lo que les estoy dando con este texto es un marco, ¿sí? Porque después tenemos que ver los principios de la bioética, ¿sí? Y quiero que sepan que no salieron de un repollo, ¿sí? Quiero que entiendan, digamos, cómo surge, ¿sí? La bioética de la mano de la ética de la virtud, ¿sí? No voy a pedir que sepan Aristóteles, ¿sí? Solamente quiero que ustedes, la información me parece pertinente, Gustavo, en tanto son profesionales auxiliares de la salud y no quiero que estén replicando normas. Justamente lo que debate el texto es esto, ¿sí? No ser autómatas o no ser robot replicando, reproduciendo normativas, sino pudiendo tener otro tipo de mirada, ¿sí? Con respecto al paciente, a mi desarrollo como profesional, a mi compromiso, ¿sí? Entonces, eso es lo que el texto señala y que me parece importante, ¿sí? Los autores que nombré son autores que voy a mandar, pero no en ética, en psicología, ¿sí? Y que lo que hacen es mostrarles cómo en la práctica profesional se lleva a cabo el desempeño desde la mirada biopsicosocial, ¿sí? Está bien, bárbaro. ¿Está? ¿Preguntas, chicos? ¿Otra cosa? ¿No? No. Bien. Entonces, y esto que estamos viendo, después también va a tener el Power con lo que ustedes tengan que estudiar para articular con un caso de la práctica profesional, ¿sí? Que es lo que les decía que hacemos en el segundo parcial, ¿sí? A ver, Aristóteles no, por eso les decía que hay cosas que parecen obvias y no lo son, ¿sí? No me parece tan complicado, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Él habla de la virtud en tanto búsqueda de la excelencia, búsqueda de el perfeccionamiento, ¿sí? De buscar la perfección en la actividad que uno realiza, ¿sí? Y en el caso del ciudadano, que él lo toma como modelo de virtud, ¿sí? El involucrarse con el bien común y con el bien de la sociedad, ¿no? El poder desarrollarse o aspirar a el compromiso, ¿no? Con el otro. De ahí surge la idea, por ejemplo, a ver si estoy errada, de que no, o sea, que no se puede evaluar, digamos, un acto o una actitud en determinada, o sea, que si es buena o mala, viendo solamente el accionar, sino que hay que interpretar a la persona que hizo esa acción. Más, ¿no? Claro, así tengo la cabeza, digamos, viendo como habla de lo virtuoso, en toda la parte primera del texto, que habla de que una persona es virtuosa porque, digamos, siempre se supone que va a ser lo mejor que está, o sea, lo mejor de él, ¿no es cierto? Siempre va a buscar lo mejor de sí mismo. Entonces, para evaluar una actitud, habría que ver
no me puedo ordenar, ¿ves? Eso es lo que me pasa No, con está bien, esta... Marcela, lo que vos decís. Si sigo la línea de lo que vos planteás, tengo que ver el Sí. carácter del sujeto moral. Eso, el dice el carácter, texto, el sí. carácter del sujeto moral, ¿sí? Entonces, no, y vuelvo a lo mismo, lo que critica el texto, lo que critican los que promueven la ética de la virtud, rescatando el pensamiento aristotélico, es que no podemos ser robot replicando la norma, ¿sí? Que cuando ustedes están con un paciente llevando a cabo determinada práctica, ¿sí? No pueden replicar la normativa porque es lo que está prescripto y me atengo a la normativa, ¿sí? Tienen que involucrarse, comprometerse, saber qué fin persiguen con su accionar, ¿sí? Esto de la búsqueda de la excelencia, ¿sí? Del compromiso con lo que hago, porque lo que hago me completa, me realiza como persona, ¿sí? No tiene que ver solamente con obedecer a una normativa o con replicar una regla, una norma. Esto por las normas deontológicas, ¿no? Por las normas que rigen el accionar y el desempeño profesional, ¿sí? En este sentido, sí, en este sentido, los defensores de la ética de la virtud apelan al carácter moral del sujeto que actúa, ¿sí? Del sujeto que procede. Sí, Marcela, sí. Sí. Bien. Si no hay más preguntas, vamos a dejar y no sé si para la semana que viene llego a armar un Power con esto, pero como lo hice para el parcial anterior, van a tener un Power con los conceptos que entren en el parcial. Entonces esto va a estar, ¿sí? Organizado. Y como les decía, no quiero que sepan al detalle cuál era el pensamiento de Aristóteles, sino que sepan de dónde proviene la ética de la virtud, ¿sí? Qué es lo que critica de la ética normativa o deontológica y cómo surge, ¿sí? Por lo general, los movimientos de pensamiento surgen en crítica o en respuesta a, ¿sí? Como lo veíamos también en psicología con las escuelas de psicología, ¿sí? Por lo general, uno surge en respuesta o efectuando una crítica de otro, ¿sí? En este caso, la ética de la virtud surge criticando la ética deontológica o normativa, ¿sí? Que solamente se atiene a reproducir o a replicar las cuestiones prescriptivas, ¿sí? Y a llevar a cabo de manera obediente, digamos, el cumplimiento de la norma, ¿no? Se supone que uno tiene que reflexionar, por eso también la reflexión del sujeto moral, ¿no? Reflexionar respecto de su accionar, no es un autómata, ¿sí? Obedeciendo órdenes, ¿no? Analía, por ahí me voy un poquito más. ¿Y en lo jurídico? ¿Cómo, Silvia, en lo jurídico? Porque estamos hablando, cuando hay algún problema, lo que es las normativas, ¿en qué se basa? ¿Ven también la otra parte, la parte de la bioética, la parte, ya sabemos Claro, que tenemos sí, unas Silvia, normas que seguir? sí, Silvia, ante los conflictos, después vamos a ver lo que es conflicto, dilema moral, lo vamos a ver más adelante cuando veamos los principios de la bioética, ¿sí? Lo vamos a ver después de esto vamos a ver eso, esto es la introducción, ¿sí? Para ver los principios de la bioética. Por eso quiero que se queden tranquilos porque esto es teoría, después los principios de la bioética es lo que ustedes van a tener que articular al analizar el caso que van a tener para el parcial, ¿sí? Esto es introducción. Lo que quiero es que le demos un marco, ¿sí? Siempre busco eso para que algo no venga traído de los pelos, ¿sí? Creo que tiene que ver con la formación profesional de ustedes, ¿sí? No.